Dice, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las revoluciones, los espacios emancipadores dentro de nuestra realidad, ¿sí? Dentro de lo que nosotros conocemos característicamente como procesos de cambio, como procesos de transformación, como de una u otra manera también, cómo tiene que ver los diferentes elementos económicos dentro de la sociedad. Especialmente nosotros en la presente clase vamos a hablar sobre lo que es la Revolución Cubana, ¿sí? ¿A qué se refirió esta revolución? Generalmente visto desde los elementos del socialismo y el embargo económico. Creo que todos en algún momento hemos oído, hemos escuchado hablar sobre lo que son los diferentes sistemas económicos. Estos sistemas económicos que se caracterizan por ser tanto dentro del sistema capitalista, socialista, también antes teníamos lo que era el mercantilismo y el liberalismo. Generalmente el liberalismo y el mercantilismo son sistemas económicos que no trascendieron tanto, pero que sí tuvieron su espacio de importancia dentro de la sociedad. Dentro de este proceso, nosotros debemos comprender lo que fue el socialismo y la revolución cubana. Sabemos que generalmente el capitalismo, que es todo lo contrario al socialismo, se maneja por la propiedad privada, por el trabajo que depende de cada una de las personas. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener dinero, tengo que trabajar. Soy dueño de mi propio negocio, de mi propio tiempo. Generalmente lo que yo trabajo es lo que yo obtengo de réditos económicos. Pero ¿qué sucede por el otro lado cuando tenemos a lo que es el socialismo? El socialismo se consolida por ser un movimiento, perdón, supuestamente revolucionario porque busca la igualdad. Sí, el socialismo de cierta manera busca la repartición equilibrada de riquezas dentro de un país, dentro de un estado. Lógicamente, de esto se encargaría el Estado. Pero en este tipo de situaciones no podemos esperar a que suceda a ciencia cierta todos estos elementos debido a que tenemos muchas formas de procesos sociales, tenemos muchas formas de itinerancia dentro de la realidad. Y lógicamente, si bien es cierto, el sistema económico que busca la repartición equilibrada y busca una igualdad de cierta manera en la sociedad, sería el éxito, ¿sí? Sería prácticamente lo que todos los estados quisiéramos tener. Pero no es así en su totalidad. No se puede, por ejemplo, darle un dinero a personas que quizá no han trabajado o que otras personas quizá en algún momento tengan u obtengan beneficios económicos a partir del trabajo de alguien más. Y esto es lo que ha llevado al declive, especialmente en muchas de las sociedades como es Cuba. Lo que vamos a hacer, las destrezas que vamos a desarrollar en la presente clase, es la de identificar y evaluar
las motivaciones del proceso revolucionario cubano y sus repercusiones en América Latina. Todos los procesos revolucionarios que han suscitado alrededor del mundo han tenido algún tipo de impacto en nuestro territorio, sea de forma directa o de forma indirecta, con alguna importancia o trascendencia grande o quizá de otra manera. Visto desde el punto de elementos que nosotros queramos identificarle, siempre va a existir un tipo de influencia de estas revoluciones, de estos movimientos en nuestra sociedad actual. De igual manera, este sistema analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimientos de liberación. Estos movimientos de liberación que aparecen en los siglos XVIII, XIX y XX en América Latina, destacando el papel de sus líderes, protagonistas colectivos y a su vez la vigencia o caducidad de sus ideales originarios. Sabemos que principalmente en Cuba este tipo de ideología se sigue manteniendo, no ha cambiado. Hasta en la actualidad se sigue manteniendo con un sistema socialista que generalmente ha llevado al declive incluso de su realidad, de su economía, de su política, porque no ha podido sostenerse en el tiempo, no ha podido desarrollar quizá un aporte positivo para todos los pobladores y esto lógicamente ha hecho que se vean afectados muchos espacios importantes. Principalmente nos dice que la Revolución Cubana es un movimiento político armado que inicia en el año de 1953. Todo esto lo hacen con la finalidad de derrocar al dictador Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno. Principalmente lo que se quiso es realizar un golpe de Estado. Es así como nace este movimiento, como nace esta famosa revolución. Igual vamos a ver más adelante. Sabemos que uno de los personajes más importantes y más relevantes dentro de lo que es la revolución cubana, lógicamente, es el Che Guevara, pero ya vamos a ver más adelante. Nos dice, aunque en sus principios sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que perdura hasta la actualidad. Como les mencionaba, el socialismo, el sistema económico socialista, se ha arraigado a las raíces de esta cultura, de esta sociedad, de este grupo étnico y lógicamente han logrado que se mantenga hasta en la actualidad con beneficios quizá para ellos o quizá también esto ha provocado que Cuba se encuentre alejada de muchas relaciones comerciales también alrededor del mundo entero por manejar este tipo de sistema económico. Nos dice que de igual forma la revolución estalló en el año de 1953, cuando el joven Fidel Castro, su hermano Raúl y un centenar de hombres armados intentaron tomar el cuartel de Moncada. Lógicamente fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras 2 años, producto de una amnistía de Batista, generalmente, porque de ahí pudieron ellos haber pasado tranquilamente mucho más tiempo en la cárcel debido al golpe de Estado, debido a que prácticamente estaban infringiendo una normativa, estaban yéndose en contra del líder principal de Cuba. En el año de 1955 fundan el movimiento 26 de julio. Lo hacen con la finalidad de organizar la lucha armada contra Batista. Es así que los exiliados que se encontraban en México, los hermanos Castro, conocen al argentino Ernesto El Che Guevara. Como les decía, uno de los personajes más importantes e incluso más influyentes en la actualidad en lo que a movimientos revolucionarios concierne. ¿Por qué? Porque lógicamente promulgó muchos muchos ideales de manejo de la sociedad, muchos ideales de revolución, de emancipación, de lucha contra los gobiernos, incluso hasta en la actualidad muchas personas lo tienen como un gran referente, pero generalmente tuvo también muchos aspectos en los cuales hay que destacar. En este caso, cuando los hermanos Castros se encuentran con el Che Guevara, se suma a la causa revolucionaria.
junto con 80 hombres, desembarcan en Cuba el 2 de diciembre de 1956, 3 años después de haber empezado con esta revolución. No es que ya después de haber estado en prisión se quedaron quietos y quizá desistieron de sus ideales, ¿no? Ellos quisieron seguir adelante. Ellos se mantuvieron con los ideales de cambiar el sistema político de Cuba, de que no querían mantenerse bajo el mandato, en este caso de Fulgencio Batista. Es así que entonces ya con la ayuda del Che Guevara logran llegar con más gente, mucho más poderosos 3 años después. Pero tras la respuesta del ejército, nuevamente fueron reducidos a 20. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario. Es aquí donde tuvo el mayor rol y el mejor trabajo, de cierta manera, el Che Guevara, debido a que fue él el encargado de reclutar a la mayor cantidad de gente posible y que a final de cuentas lo logró en este caso, debido a que como ya no tenían militares, ya no tenían personas que les ayuden en la revolución, que les ayuden en esta protesta, lógicamente no les quedó más que reclutar al campesinado, lógicamente, haciéndoles ingresar a las filas mediante los discursos de la explotación, discursos de que era importante cambiar la realidad en la que se estaba viviendo, que debían luchar por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, más equilibrada. Entonces es así que lógicamente reclutan más gente. En este caso, durante los años 1957 y 1958, la revolución atacó cuarteles, sedes de gobiernos y patrullas. De igual manera, se aprovisionaron de armas y consiguieron importantes victorias, ¿sí? Bien dicen que cuando uno quizá lucha por lo que quiere, en algún momento lo consigue. Después de haber intentado varias ocasiones irse en contra del ejército, irse en contra del líder principal, empezaron a tener pequeñas ganancias de batallas que lógicamente para ellos era importante, porque se estaban haciendo escuchar, se estaban haciendo conocer, estaban alcanzando y cumpliendo los objetivos que se habían propuesto dentro de su estilo de trabajo, dentro de los pensamientos con los cuales ellos se manejaban. En este caso, en el año de 1958, ya en vista del avance armado de la revolución, Batista huye a Santo Domingo y en el año de 1959 llega victorioso Fidel a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera al 1 de enero como el día en el que triunfó la revolución. En este caso, después de muchos años de lucha, de muchos años en los cuales Fidel Castro, generalmente liderando este movimiento, quiso quitarle del poder a Batista, lo consiguió. Pero nuevamente podemos ver cómo los sistemas políticos antes tenían otro tipo de normativas y otro tipo de legalidades. Por ejemplo, como en nuestro país sabemos que un presidente cada 4 años tiene que nuevamente llamar a elecciones, que puede ser reelegido, claro, pero ya tiene que como tal cumplir con el deber democrático de la ciudadanía. En este caso, lógicamente, debido a los sistemas políticos, debido a los sistemas en los cuales se estaba acostumbrado a trabajar, generalmente se hablaba mucho del autoritarismo, ¿sí? En el cual los líderes políticos se quedaban en el poder durante muchísimo tiempo. Y es de ahí donde provocan que se promuevan revoluciones, porque la gente quiere un cambio, la gente quizá ya se cansa. Quizá debe entender que hay personas que necesitan ayuda o personas que pueden promover otros ideales. Entonces hay muchos fundamentos, hay muchos elementos que se toman en cuenta para generalmente movilizar estos famosos también golpes de Estado. En este caso, es fundamental que también analicemos rasgos importantes de lo que fue la Revolución Cubana. Vamos a ver, chicos, por favor, el siguiente video. Historia, primer grado.
Bloque 3. 18. Conflictos en la Guerra Fría. La Revolución Cubana. Mi papá platicaba con emoción que en el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México, había conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. Vamos a leer lo que fue el discurso de Fidel Castro. Nos dice, vamos a ver. Y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Nos dice, había una vez una república, tenía su constitución, sus leyes, sus libertades, presidente, congreso, tribunales. Todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. ¿Sí? Esto es la primera parte del discurso de Fidel Castro. Una mañana la ciudadanía se despertó estremecida. A las sombras de la noche, los espectros del pasado se habían conjurado mientras ella dormía, y ahora la tenía agarrada por las manos, por los pies y por el cuello. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además,
La Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión que llegó a su límite en 1962 con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría, mientras que en su primera visita Fidel Castro organizó una revolución. En la última se ampliarían las diferencias entre los dos gobiernos. Como ustedes pudieron identificar, directamente el video nos explica la gran diferencia de ideales, de costumbres, de culturas y sobre todo de política que manejó la Revolución cubana. Y esto ha llevado que incluso hasta en la actualidad se mantenga de la misma manera, se mantenga alejada, se mantenga externa prácticamente al comercio mundial. ¿Cuáles fueron las principales causas de la revolución? Nos dice que principalmente el autoritarismo de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante un golpe de Estado. Literalmente, cuando las cosas empiezan mal, van a terminar mal. Y así fue lo que sucedió. Fulgencio Batista prácticamente llegó al poder de una forma prácticamente obligándole a la ciudadanía, porque él fue el que realizó el golpe de Estado. Entonces, no tenían otra opción. Lo único que le interesaba también a Fulgencio era obtener poder, obtener riquezas, nada más allá. Porque cuando las personas se mantienen de esta forma en el poder, generalmente no se responsabilizan y tampoco se preocupan por el bienestar de la ciudadanía, sino que netamente se enfocan en el manejo de una política, de una única política. Por otro lado, también existió una dependencia económica del exterior, en especial de Estados Unidos. Aunque parezca una idea quizá un poco irrisoria, en algún momento Cuba dependía de Estados Unidos, ¿sí? Pero lógicamente por las grandes diferencias políticas, esto provocó que rompan sus lazos. Por otro lado, existió una corrupción, mala administración y falta de políticas sociales hacia los desposeídos. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente empezó a producirse pobreza, desempleo, grandes necesidades para el grupo laboral, para las personas más necesitadas, para las personas más pobres dentro de la sociedad. Y lógicamente, cuando se empieza a manejar un ideal de este tipo, de una o de otra manera, las características principales, las características de desarrollo, de evolución, cambian para la sociedad, ¿sí? Transforman, se tienen que ir por otro camino y esto que provoca que lógicamente el elemento de evolución ya no quede tan importante dentro de la realidad. Posterior a ello se produce lo que es el famoso embargo económico, en virtud de que muchos de los medios de producción confiscados por el gobierno revolucionario eran propiedad de empresas norteamericanas, lógicamente porque dependían económicamente de Estados Unidos. El gobierno de Castro se alineó al bloque socialista soviético. Es decir, lógicamente, estamos hablando de que Estados Unidos es netamente capitalista.
Por otro lado, sus ideales iban a cambiar si es que se ponía del lado de la Unión Soviética. Generalmente todos estos elementos y hechos se dan lugar en una época conocida como la Guerra Fría, que es una época de mucho conflicto, lógicamente no bélico, porque por eso se llama Guerra Fría, porque nunca hubo un enfrentamiento armado como tal, sino netamente fue un enfrentamiento de ideales entre lo que era el bloque comunista y el bloque capitalista. En este caso, literalmente el mundo entero se dividió. Unos se fueron con los capitalistas y otros se quedaron con los comunistas. Y en este caso, Cuba decidió irse con la Unión Soviética que manejaba sus ideales comunistas y esto le alejaba aún más de poder tener una economía más evolucionada y más desarrollada que podía llegar en este caso a poder sustentarse es que seguía de la mano de Estados Unidos. Es así que Estados Unidos estableció en octubre de 1960 un embargo comercial, económico y financiero, también conocido como bloqueo económico contra la isla. Todos sabemos que el estar peleados como tal con una potencia mundial era un riesgo para el país, porque lógicamente es un país que está queriendo salir adelante o que quizás sus políticas no le permiten prosperar o desarrollarse, debía tener la alianza de los países más poderosos. Y en este caso, el quitarle el apoyo, el que Estados Unidos ya no sea de cierta manera un aliado para Cuba, ya representaba un gran problema, ¿sí? En este caso, el embargo que para el 2015 sigue vigente, consiste en la prohibición a personas y empresas norteamericanas tener vínculos comerciales con Cuba. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. ¿Por qué? Porque lógicamente estos ideales a lo largo de todos los hechos históricos, incluso en la actualidad, siguen teniendo bastantes diferencias, lo que son capitalistas contra comunistas. Dentro de la historia específicamente, nosotros hablamos mucho de un debate, ¿sí? En las aulas de clase, en los espacios críticos, siempre suelen suscitarse formas de debate, lógicamente no discusiones, sino más dentro del área académica, entre entender los puntos del capitalismo y entender los puntos del comunismo. Que he visto desde el elemento que queramos verle, lógicamente, el capitalismo sigue siendo una forma más sustentable de poder manejar un país porque de una o de otra manera nos permite tener una economía estable, un desarrollo sostenible, a diferencia de lo que hemos podido ver con los países comunistas que generalmente no pueden desarrollar mayor riqueza. Según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños por 1,11 billones de dólares y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por la ONU. Gracias a los oficios de la Santa Sede, el 17 de diciembre del año 2014, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, acordaron el descongelamiento de las relaciones políticas y económicas entre sus respectivas naciones. Lógicamente ya queriendo dejar de lado todo toda quizá riña, cualquier problemática, todo ya que estamos hablando de una época en la que generalmente requerimos el apoyo de las potencias, de una época en la que se debe promulgar bastante el desarrollo económico, la prosperidad de los países, entonces generalmente estos dos presidentes ya con un pensamiento más actualizado, con un pensamiento ya más basado en la evolución, decidieron realizar algún tipo de acuerdo. Un hecho importante en la mejora de las relaciones bilaterales fue la reapertura de la embajada de ambas naciones, hecho histórico ocurrido en el año 2015, donde ya lograron más o menos limar asperezas. ¿Cuál fue la influencia que tuvo esta gran revolución cubana en Latinoamérica? La revolución cubana fomentó el despertar de la izquierda en América Latina, en la que a partir de entonces se han suscitado movimientos armados, partidos políticos y movimientos sociales que, aunque no siempre de manera explícita, han sido influenciados por ella. ¿Por qué? Porque siempre tienen
una influencia de pensamiento. Siempre tienen a alguien que les está incentivando a este tipo de conocimiento, a este tipo de pensamiento. Principalmente debemos conocer qué son los movimientos armados. Los movimientos armados, llamada la izquierda revolucionaria, estuvo conformada por guerrillas armadas en casi toda Latinoamérica. Algunas de ellas son el ELN y las FARC en Colombia, la simbólica guerrilla del Che en Bolivia y el Frente Sandinista de la Liberación Nacional de Nicaragua, única que llegó al poder tras derrocar en 1979 a la dinastía somcista apoyada por Estados Unidos. Pero todos estos grupos armados, estas guerritas, estos grupos prácticamente revolucionarios, buscan derrocar del poder a los líderes políticos con la finalidad de adueñarse ellos del territorio político. Influencia política también. Hablando de una influencia política, la máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien gobernó Chile del año 1970 a 1973, cuando fue derrocado. Otro país en el cual pudo identificarse sumamente fuerte, la Revolución Cubana. Desde entonces, esta revolución no había influenciado más a ningún movimiento político en el poder. Todo esto fue nada más y nada menos hasta la elección del militar Hugo Chávez como presidente de Venezuela en el año 1998, donde nuevamente empezamos a ver ya en una era más actualizada, ya en prácticamente un siglo después, otro movimiento de afectación para el territorio. Sí, quien 6 años antes también intentó dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, inclinado a la economía neoliberal. Chávez inició el movimiento denominado socialismo del siglo XXI a través de la revolución bolivariana. Lógicamente, todos y cada uno de estos movimientos están encaminados por esta famosa Revolución Cubana, pero lógicamente encaminados con ideales más propios de esos países, pero de una u otra manera tienen ahí su nacimiento. La admiración mutua entre Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para promover el socialismo en Latinoamérica. Es así que llegaron a establecer relaciones muy cercanas con los gobiernos de Lula da Silva, Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador, que principalmente fueron los presidentes con los que empezaron a querer desarrollar este tipo de gobierno, con los que quisieron empezar a promover el socialismo ya como un elemento prácticamente arraigado a la política de los países latinoamericanos. Estos gobiernos, aunque no se declaran marxistas al 100%, son abiertamente de izquierda y populares. Es decir, que defienden la nacionalización de los sectores estratégicos de sus economías, conservan la propiedad privada y dan prioridad a la inversión social. Es decir, abiertamente no erradican el sistema económico capitalista porque saben a lo que se enfrentarían. De una u otra manera, los presidentes también saben el riesgo que correrían, pero lógicamente tampoco dejan de lado la idea de un pensamiento socialista. En la mayoría de los casos, estos presidentes ya no se encuentran en el poder, pero durante su mandato y durante su gobierno, quisieron implantar esta forma de pensamiento. Pero lógicamente ustedes dirán también, el mayor revolucionario, como pueden ver en las imágenes, y lo llevan como sello en muchas de las organizaciones, es el Che Guevara. Para ir terminando con la temática del día de hoy, vamos a ver quién fue el Che Guevara y qué influencia tuvo también dentro de los ideales socialistas. Vamos a ver, chicos, por favor. Espero que mejor que los minerales que fueron desperdiciados en monedas que si te las encontrás en el piso no vale la pena agacharse para agarrarlas. Hoy te cuento la vida del Che Guevara.
El Che nació el 14 de junio de 1928 en Rosario y nació en una familia de muchísima guita. Los dos padres eran de clase alta y el tatarabuelo fue considerado el hombre más rico de Sudamérica. Tenían plantaciones de hierba, eran oligarcas, seguro que le ponían polvo para joder nada más. Y bueno, y después vendieron las plantaciones y se pusieron una inmobiliaria. Muy irónico todo. Mientras era bebé iba viviendo en las distintas casas de la familia entre Misiones y Buenos Aires y obvio como todo progre vivió en Palermo, San Isidro, Recoleta. Después se mudó a Córdoba, estuvo viviendo ahí 17 años, hizo la escuela y bueno, hasta ahí la vida de cualquier cheto, yendo de casa en casa, tenían empleadas, maltrataba animales, jugaba al rugby, como todo progre, son lo que juran destruir. De ahí se volvió a ir a Buenos Aires y empezó a estudiar medicina en la UBA. Editó una revista sobre rugby que se llamaba El Tackle, que explicaba la importancia del tercer tiempo y el Smirnoff de sandía para mantener la compostura en contra de los homosexuales. En 1950 se puso con una chaboncita de Córdoba, de mucha guita, que tenía 16 años, así que podemos decir que también era medio... La familia de la novia lo veía como un hippie enfermizo, y está muy bien. En 1952 empezó a hacer esos viajes típicos de hippie que van a dedo y cosas así, y bueno, anduvo por toda América Latina y se encontró con Hugo Peche, que era un periodista peruano, que le terminó de cagar la cabeza. Cuando llegó de ese viaje a Argentina tuvo un delirio místico como Homero y dijo que era una nueva persona. En 1953 se recibió de médico, lo que te demuestra que un título no te saca lo pelotudo, y si no, pregúntale a Kicillof. De ahí se fue a hacer otro viaje hipón y terminó en Guatemala viviendo 9 meses de arriba porque lo bancaban los amigos. Conoció una peruana y se fue a México, se casó, tuvo una hija y se metió en el movimiento 26. Bien, chicos, entonces, más o menos haciendo una línea histórica, sí, haciendo un recuento, podemos identificar que lógicamente para que un personaje llegue a tener cierto tipo de influencia con estados, llegue a tener cierto tipo de generalmente de aceptación con grandes masas, es porque tiene un poder también bastante fuerte del dialecto, de la oratoria, del habla, y esto fue lo que generalmente garantizó que el Che Guevara atraiga a tanta gente, ¿sí? Más o menos de lo que podemos entender del video en sus inicios, que tuvo una vida común y corriente como cualquier persona puede llegar a tenerlo, pero lógicamente cuando ya va entrando a la política, cuando va entrando a los estudios, y ahí depende de qué forma las personas pueden utilizar esto, estos conocimientos y esta academia, si lo hacen de una forma positiva o quizá lo hacen de una forma negativa, pero generalmente el socialismo solamente quería enfocarse en el enriquecimiento de los sectores lógicamente poderosos, porque ellos sí se siguen manteniendo con dinero, para ellos el capitalismo también se maneja, pero lógicamente para el grupo de personas que dependen de ellos, se deja de lado la importancia de la sociedad y del conocimiento, ¿sí? Bien, chicos, ya se nos está terminando el tiempo. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.